Bueno, pues buenos días. Gracias a todos por estar esta mañana con nosotros y con Gregorio. Gregorio Olmedo es quien va a darnos esta mañana unas claves, unos tips, unas estas para garantizar las transacciones internacionales. Ya hemos estado con Gregorio en otras ocasiones. Y bueno, y él nos va a ir contando ahora sobre todo esto. Como siempre, yo os cuento que la sesión va a ser grabada, después os la voy a poder enviar para que podáis reforzar o solucionar algunas cosas que se queden en el tintero. Y también tenemos a Gregorio en línea hoy y por correo electrónico o por como sea en otras ocasiones para que podáis hablar con él y resolver lo que os quede pendiente. Así que nada, si tenéis dudas o eso, podéis utilizar el chat o el micrófono si no somos muchísimos, si nos organizamos bien. Y nada más, te doy paso. Muchas gracias a todos por estar y gracias, Gregorio. Pues muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias a Lites por facilitar esta reunión con esas castellano-mancegas. Una pequeñísima presentación. Soy Gregorio Olmedo y os tengo que decir que el comercio exterior se ha convertido en mi pasión profesional. Si hablamos de inversiones, pues la mía es transmitir y compartir mis experiencias con todos vosotros. Para este propósito, desde este mismo instante, estoy a vuestra disposición. Hoy hablaremos, Teresa y todos, hablaremos de fortalecer la confianza en las exportaciones y de cómo superar ciertas barreras, nervios, miedos, recelos, desconfianzas, incluso sospechas, etcétera, que tenemos cuando de transacciones comerciales internacionales se trata, principalmente cuando se inicia pues, una nueva relación. Hablaremos de cómo afrontar distintos riesgos, riesgo país, de fraude, riesgo legal, de impago, riesgos técnicos y logísticos, riesgos de tipo de cambio o incluso de riesgo estratégico. El procedimiento de exportación, en mi opinión, requiere de una planificación específica dentro de la empresa. Veremos cuáles y qué coberturas se puede contemplar. Analizaremos la mejor forma de evitar estos riesgos mencionados que se pueden catalogar como contractuales, comerciales y financieros. Y os tengo que decir que antes de comenzar con la exposición, con independencia de que al final de esta webinar tendremos tiempo para vuestras preguntas, no dudéis en participar activamente cuando así lo consideréis, por favor. Vamos a construir puentes de confianza. Os propongo una serie de herramientas que conformarán un checklist esencial con el propósito de mantener una rutina en todas y cada una de las exportaciones. Vamos a definir un conjunto de normas y consejos prácticos atendiendo a diferentes cuestiones. Pues comenzando de cómo enfoco la relación con un nuevo cliente o una operación, el contrato de compraventa y o la factura pro forma, los importes, documentación, medios de pago, embarque, comprobación, embalaje y marcado de las mercancías, qué coberturas debo tener en cuenta, financiación y finalmente seguimiento del cobro. ¿Qué pretendemos conseguir? Pues la guía definitiva para evitar cómo. Es, en mi opinión, pues estableciendo una lista de verificación que nos garantizará pues un crecimiento imparable y desde luego la estabilidad comercial de nuestras exportaciones. Bien, iniciemos el camino hacia una comercialización internacional confiable. Dentro del grupo de los riesgos contractuales hemos de verificar en primer lugar el país en el que vamos a exportar, la solvencia, la estabilidad política de ese país, sus cumplimientos con respecto al derecho internacional, derechos humanos, sanciones comerciales. Eso por una parte. En cuanto al riesgo de fraude, pues hay que permanecer muy alerta. Estamos hablando de la posibilidad de hacer un contrato con una empresa o su representante que no exista o que pretenda utilizar la operación comercial con fines ilícitos. ¿Cómo prevenirlo? Pues investigando a nuestro cliente y obteniendo la mayor cantidad de información sobre él. Mi recomendación, muy sencilla, utiliza la
las herramientas y profesionales que ya existen y que ya tienes a tu alrededor. Veamos cómo actuar ante un nuevo cliente o una nueva operación. En primer lugar, tenemos que verificar las sanciones internacionales. ¿Y cómo le meto mano a esta cuestión? Pues, oye, verificando países, con información de las cámaras de comercio o las fichas del Ministerio de Asuntos Exteriores, las listas del Grupo de Actividades Financieras Internacionales, las listas de la ONU, de la Unión Europea, de la propia OFAC, la Oficina del Tesoro Americana. En definitiva, hay que conocer las posibles sanciones económicas de países y personas físicas o jurídicas. A continuación, pues ya una vez que hemos verificado el país, vamos a verificar el cliente, pues consultando las agencias de información internacionales. Estamos hablando del tipo Informa o del Dun & Bradstreet. En tercer lugar, pues vamos a verificar participantes con nuestra entidad financiera. Los bancos suelen disponer de unidades para la prevención del blanqueo de capitales muy potentes que van a permitir la identificación de los participantes en las transacciones comerciales. Y en cuarto, pues tenemos que asegurar la exclusión de otros participantes, en este caso, una vez que lo hemos hecho con las entidades financieras, pues con los transitarios. Antes de iniciar el envío de la mercancía, pues hemos de asegurar que no hay participantes ocultos que pudieran estar incluidos en listas de prevención bien referidos a seguros y sus representantes sus apoderados. Continuamos con lo que es el seguro de crédito a la exportación. Me imagino que los que ya estéis iniciados en exportaciones, pues con esto ya contáis. Estamos hablando de compañías aseguradoras que ofrecen soluciones integrales para la gestión del crédito comercial y la emisión de seguros. Como referente, pues la compañía española de seguro de crédito a la exportación, hablo del CESTE, es una sociedad anónima participada mayoritariamente por el Estado y por los principales bancos y empresas aseguradoras del país. Otras compañías relevantes de estas características, pues muy conocidas, serían Crédito Educación, Solunion o COFACE. En mi opinión, su contratación resulta imprescindible en las relaciones comerciales cuando hablamos del formato open account, es decir, cuando como exportadores enviamos las mercancías a nuestro cliente y recibimos el pago en una fecha posterior. Otro aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de nuevos clientes y operaciones, pues sería la confirmación y el riesgo país por parte de las entidades financieras. Como ya os he comentado, gestionemos con nuestros bancos sobre la hipótesis de un pedido que lo cobraríamos con una carta de crédito confirmada. Esta consulta a nuestros banqueros nos va a permitir conocer su apetencia por el riesgo del país de nuestro cliente, así como una identificación de posibles entidades financieras bien valoradas para la emisión de esta hipotética carta de crédito. Claro que aprovecharemos para conocer los costes que se habrían de añadir al precio de compraventa por esta confirmación de la carta de crédito. ¿Alguna pregunta que surja? Seguimos adelante. Continuamos con el grupo de riesgos contractuales, analizando el riesgo legal. Me estoy refiriendo a obligaciones, usos y costumbres que afectarán a la operación comercial. En este sentido, debemos asegurarnos de comprender las diferencias que puede haber entre el marco legal que estamos exportando y, por consiguiente, deberíamos evaluar todo el aparato legislativo de esa nación, especialmente al tema de acuerdos contractuales se refiere. ¿Sí o no? Pues yo desde luego os propongo algo mucho más sencillo, como es el empleo de contratos reconocidos a nivel internacional, con lo que estaremos evitando cómodamente este riesgo. Las operaciones comerciales, aparte de que han de incorporar la forma de entrega de la mercancía mediante lincotas, necesitan de un contrato subyacente lo más preciso y detallado posible.
Sin embargo, está claro, redactarlo uno mismo o con una asesoría personalizada, pues resulta caro y puede requerir mucho tiempo. En mi opinión, la solución está en la publicación 811 de la Cámara de Comercio Internacional, que define el contrato de compraventa para mercancías manufacturadas. Este modelo de contrato somete la transacción a las normas establecidas por la propia Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías, que se conoce con el nombre de Convención de Viena de 1980. Loli nos dice que no se escucha bien. No sé si solo le pasa a ella. No, es verdad, se va cortando un poquito. Yo también pensaba que era mío. Ah, sí. En algunos momentos se te oye la voz entrecortada. A ver, se puede seguir, pero no es Vamos tan a ver, fluido. vamos a ver si lo conseguimos arreglar. Me voy a acercar un poco más al micrófono, quizá a ver si es por esa causa. Bien, os decía que la solución podría ser la labor de la coordinadora, sí que se oye, dice Andrei. Claro. Me voy a cambiar el nombre, soy Teresa, ¿vale? Venga, pues acércate un poquito más a ver si lo resolvemos así. Vamos a ver. Hablábamos Hola. del contrato de compraventa internacional de mercancías manufacturadas que se basa en la Convención de las Naciones Unidas, de la Convención de Viena de 1980. Este contrato tiene dos partes, una con condiciones específicas y otro con condiciones generales. Son 17 artículos, no creáis que es un super mega contrato. Son tan solo 17 aspectos con los que se obtiene una solución práctica al ser dudas que genera el contrato con diferentes normativas e idiomas. Es realmente un contrato muy equilibrado, muy equilibrado. Obviamente hemos de incorporar cláusulas concretas que aporten claridad a determinadas situaciones que, a pesar de estar reconocidas por organismos internacionales y los reglamentos existentes, siempre es bueno dejar constancia para evitar interpretaciones. Pues a modo de ejemplo, la utilización de un tipo de contenedor específico, quién cumple las obligaciones aduaneras, fechas que hay que cumplir, la reserva de dominio, fijar las condiciones de pago, responsabilidades por demoras, examen de la mercancía, ley aplicable. En definitiva, vamos a conseguir con este contrato la solución intermedia necesaria para solventar posibles situaciones de bloqueo en las que se podría encontrar nuestra negociación con nuestro cliente. Y vosotros diréis, pues es que en mi sector no se realizan contratos de compraventa. Este para mí es un punto de gran relevancia. La generalizada, es así, es una realidad, la generalizada ausencia de contrato que suele sustituirse pues, por las propuestas de pedido, las facturas pro forma y un cruce de correos electrónicos. Mi recomendación en este caso, pues que hay que ir incorporando las condiciones del contrato de la Cámara de Comercio Internacional a nuestras facturas pro forma, haciendo esta incorporación de una forma paulatina. Yo para mí lo tengo, ya lo tengo claro. Pues ya para mí de esta manera ya tendríamos resuelto el marco legal. Y ahora viene una segunda cuestión que es qué precio le vamos, le vamos a poner a la mercancía. Pues vamos a recurrir al escandallo, es decir, a la relación de materiales y procesos empleados para fabricar un artículo, lo que nos va a permitir conocer el coste de fabricación y el beneficio obtenido. Pues desde los costes de fabricación, gastos específicos de la exportación, transitario, margen comercial, transporte interior, terminal de contenedores, almacén del transportista, aranceles, transporte internacional, seguro de transporte, etcétera. Son todos costes que van a afectar al precio de nuestro producto para el consumidor final. Que hay que tener en cuenta, todos estos costes los tenemos que tener en cuenta y determinar quién los soporta. Si nosotros como vendedores o bien si se va a hacer cargo de ellos nuestro cliente. Esta decisión va a determinar el Incoterm más adecuado que va a definir las obligaciones, riesgos y costes que serán
responsabilidad de cada una de las partes y que vamos a revisar a continuación. ¿Se os ofrece alguna duda? Continuamos. Vamos a abordar el riesgo técnico y logístico. Se trata de uno de los riesgos quizá que más dolor de cabeza pueden generar entre las partes. Transporte, carga y descarga de mercancías, la transmisión del riesgo, obligaciones y los costes. En este sentido, sin duda, la Cámara de Comercio Internacional nos facilita desde hace casi 90 años la herramienta adecuada. Esta herramienta adecuada son los Incoterms, que describen y puntualizan mediante un conjunto de 11 términos las prácticas entre empresas en lo que son los contratos de compraventa de mercancías. Términos o reglas que están estructurados en 10 artículos que, bueno, pues, que nos van a hacer conocer perfectamente quién que responde de cada una de las cosas. Nos vamos a imaginar una exportación desde Villacañas, desde aquí, desde la ciudad de Villacañas hasta una ciudad americana que está, en este caso, pues en el ejemplo se trata de la ciudad de Boston. Vamos a ver, a distinguir los riesgos y los costes que se producen desde lo que es el país de origen pues hasta lo que es el país de destino. Requiero en este sentido vuestra atención para que distingamos lo que son las reglas marítimas de lo que son las reglas multimodales. Las reglas marítimas serían estas que están en colorinchi azul, FAS, FOB, CFR, CIP, y el resto serían las reglas multimodales. Las reglas marítimas están diseñadas para ser utilizadas cuando el propio vendedor coloca la mercancía a bordo o al costado de un buque en un puerto tanto marítimo o fluvial. Y el resto serían las reglas multimodales. Tengo que hacer hincapié en una cosa, y es que estas reglas multimodales, en concreto estas, FCA, CPT y CI, son en realidad reglas marítimas y que equivalen a FOB, a CFR y a CI. Son en realidad las reglas marítimas actualizadas para contenedores. Pues la Cámara de Comercio Internacional ha identificado en ella lo que realmente sucede con estos contenedores, es decir, están diseñadas para controlar los costes de flete y la transferencia de riesgos para todas las mercancías enviadas en contenedor a través de un puerto. Insisto que estas marítimas sería cuando nosotros somos capaces de llegar con nuestra mercancía al barco, y si no tenemos que utilizar, como es en general la situación de las empresas españolas en general, pues tendremos que utilizar nuestras mercancías que viajan en contenedor, tendríamos que utilizar estos Incoterms, ¿vale? Bien, aquí tenemos las reglas que tienen que ver con la transmisión, la entrega de la mercancía y la transmisión del riesgo en el país de origen. Estas serían todas las que utilizamos y estas serían las reglas que vamos a utilizar cuando transmitimos el riesgo en el país de destino. Es decir, nosotros corremos con todos los riesgos desde que nuestra mercancía sale desde nuestra fábrica, nuestra factoría en este caso en Villacañas, pues hasta que la mercancía llega a la ciudad de Boston. Aquí tenemos las 11 reglas. Dice, y ahora lo siguiente sería, ¿y cómo elijo la regla correcta? Pues yo os propongo, para elegir la regla correcta, pues hacernos 3 preguntas básicas. La primera, ¿estoy dispuesto a llevar la mercancía hasta el lugar acordado del embarque internacional y a llevar a cabo todos los trámites de exportación? Pues si la respuesta es no, utilizaremos Earthworm. Si no quiero hacerme cargo de ninguno de estos aspectos de riesgos
y costes. ¿Qué es lo que ocurre? Que para mi gusto, y la recomendación de la Cámara de Comercio Internacional, para el tráfico internacional, pues podría presentar problemas derivados de la carga o alguna posible incidencia fiscal. La segunda pregunta para elegir la regla adecuada. ¿Estoy dispuesto a organizar el transporte y a pagar el flete hasta el lugar de destino acordado, aunque sea sin garantizar la llegada? Es decir, estoy en esta disposición de pagar el flete y de pagar el flete o el seguro, en este caso, hasta el puerto de Nueva York. Bueno, pues esto es lo que tendríamos que presentarle. Estamos hablando de transmitir los riesgos justo en el país de origen, aunque los costes, es decir, yo tengo que pagar el flete en este caso hasta el puerto de Nueva York y en este caso también el coste y el seguro hasta el puerto de Nueva York. Recordemos que las reglas Incoterm no siempre llevan aparejado el coste y el riesgo a la misma dimensión. Como veis aquí, el riesgo se transmitiría en esta zona y el coste iría hasta el puerto de Nueva York. Y habría una tercera pregunta, y es, ¿estoy dispuesto a asumir todos los costes y riesgos hasta que la mercancía llegue al país de destino? ¿Estoy dispuesto a asumirlo? Pues estaríamos hablando en este caso de utilizar las reglas de... En este caso, si decidimos asumir los costes y los riesgos hasta el país de destino, pues tenemos otras tres preguntas. ¿Puedo conseguir las licencias de tránsito e importación que puedan existir en los países donde estoy pasando? ¿Puedo recuperar el IVA a la importación? ¿Puedo descargar la mercancía en el país de destino? Pues evidentemente estas tres preguntas es lo que nos va a llevar a elegir, estas tres más las tres anteriores, es lo que nos va a llevar a conseguir o a definir la regla Incoterm adecuada. Hay un par de soluciones más rápidas y es doblegarse a la conveniencia de nuestro cliente o hacer lo que sugiera el transitario. Ambas soluciones son válidas, incluso coherentes. Sin embargo, claramente, en mi punto de vista, hemos de conocer el por qué se elige una regla determinada con sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Qué reglas soléis utilizar? ¿Alguien que se atreva? Bueno, tiempo tendremos al final de la exposición. Vamos a continuar con el estudio de los documentos principales y otros accesorios que tienen que ver con las exportaciones. Aquí me surge otra pregunta. ¿Qué documentación preparo y cómo la preparo? Pues va a depender claramente de distintas características de la exportación, el país al que se dirige, el Incoterm, el medio de pago, etcétera. El propio contrato de compraventa que ya he referido de la Cámara de Comercio Internacional contempla que, más o menos, dice que a menos que se indique otra cosa, el vendedor debe proporcionar los documentos indicados en la regla Incoterm. Es decir, la documentación va a tener que ver bastante con el Incoterm elegido. Y si vemos otra serie de reglamentos de la Cámara de Comercio, pues nos encontramos con los documentos que regula la publicación relativa a las reglas y esos uniformes que tienen que ver con los créditos documentarios, pues ahí hay otra serie de documentos que se regulan. Otra publicación que tiene que ver con el instrumento de pago del crédito documentario es la publicación denominada Práctica Bancaria Internacional Estándar para el examen de documentos al amparo de cartas de crédito. En definitiva, podemos concluir en una serie de documentos que resultan los más comunes e importantes para las exportaciones en general. Comenzamos. Facturas. 4 tipos de facturas. La proforma, la comercial, la aduanera, la consular. Se utiliza como base para aplicar los derechos arancelarios en las aduanas, que exigen información en la factura con carácter obligatorio y otro
de carácter opcional. Mi sugerencia es que esta factura, tanto la proforma como finalmente la factura comercial, se debe completar con los 17 artículos que componen el contrato de compraventa de mercancías que antes os he referido, de la ICC, de la Cámara de Comercio Internacional. Otro documento básico también, el packing list o la lista de contenidos, es un documento indispensable. Uno de sus objetivos es facilitar a las aduanas la labor de inspección y reconocimiento de los bultos que comprende el envío. Con la lista de empaque a las aduanas se les facilita muchísimo la labor. También requiere de una información de carácter obligatorio y otra de carácter opcional. Otro de los documentos básicos, el certificado de origen, es un documento que prueba el origen de la mercancía y que va a satisfacer las exigencias de la aduana de destino. Ojo, importante satisfacer las exigencias de la aduana de destino. Cabe destacar el certificado EUR 1 que va a permitir beneficiarse de un arancel preferencial. Otros certificados, pues a modo de ejemplo, el de análisis, el de inspección o el sanitario, que se están exigiendo en destinos no Unión Europea para todo tipo de carnes y sus preparados lácteos y huevos. En este sentido, es importante tener en cuenta que recientemente Inglaterra ha dejado de ser miembro de la Unión Europea. Como curiosidad relevante dentro de estos certificados, el certificado fitosanitario, que certifica que tanto la mercancía como su embalaje están libres de organismos nocivos. Muy importante en los embalajes, que a veces estamos mandando mercancías que no tienen nada que ver con la alimentación, pero que también hay que tener en cuenta a la hora del tipo sí, de papel que estamos utilizando, pues que lo tengo que llevar, ¿no? Es muy importante asegurar que se emiten estos certificados en tiempo y forma para evitar demoras en las aduanas o con las autoridades sanitarias del país del importador. Hay a veces que los palés de transporte nos han, el fitosanitario me refiero, y con el palé de transporte, pues ha impedido que se introduzca una mercancía en el país de destino. Bien, hablemos de documentos de transporte. Pues conforme al INCOTER será necesario o bien un simple acuse de recibo que nos entregue el caso del transportista cuando ha sido nuestro cliente quien ha contratado el transporte principal, pues en este caso con un simple acuse de recibo tendremos suficiente. Ahora bien, si somos nosotros los que estamos contratando, pues se tiene que obtener un título de transporte que dé acceso a la tenencia o a la propiedad de la mercancía según sea el caso. El seguro. Importante, las reglas Incoterm marcan la obligación para el vendedor de contratar un seguro de transporte exclusivamente para las reglas que son coste, seguro y flete, en el caso de las marítimas, o transporte y seguro pagado, el CIP, en el caso de las multimodales. Ello no implica que no sea conveniente la obtención de seguros para el resto de las reglas, porque evidentemente los riesgos existen, esos riesgos de envío de mercancía. Loli dice que no se escucha. Pues no sé qué hacer. Hombre, yo ahora sí que te estaba escuchando más o menos bien. No ¿Ah, sé. sí? Mejor que antes, desde luego, pero no sé. Micrófono de este enchufado no tienes, ¿no? Con estos de con cascos, como el que tengo yo. Micrófono enchufado de cascos. Sí que tengo. ¿Un segundo? Sí, yo también, Alejandra. Yo ahora le estaba escuchando bien. Sube el volumen, sí, vale, puede ser una buena opción. Venga, pues intenta seguir, Gregorio, seguimos. Espera, si puedo subir el volumen. Un poquito más el volumen. Ahí está, vamos a ver
si con eso fuera suficiente. Venga, seguimos. Bien, estábamos hablando del seguro. Oye, que a pesar de que las reglas Incoterm solo nos están exigiendo el seguro para dos de ellas, el CIF y el CIP, lo que tenemos que valorar es cómo se cubren esos riesgos de transporte. A la hora de contratar un seguro, pues, si quiero recordar, pues se me ocurren un puñado de ejemplos, o sea, de aspectos que hay que tener en cuenta. El tipo de documento, si vale un certificado, si vale una simple carta, pues una simple carta de seguro no sirve, tiene que ser o una póliza o una certificación de la existencia de la póliza. Los intervinientes, ¿quién es el emisor? ¿Quién es el tomador? ¿Quién es el asegurado? ¿Quién es el beneficiario? Las fechas, los lugares, desde dónde se está asegurando hasta dónde se está asegurando esa mercancía, los riesgos que se cubren, los importes, las monedas, todos estos aspectos que os pueden parecer muy naturales y muy lógicos que se apliquen por cualquier agente de seguros, pues ya os digo yo que no siempre se cumplen de la manera más adecuada. En cuanto al despacho de aduanas, pues la Cámara de Comercio ha detectado, no estoy hablando de empresas castellano-manchegas, no estoy hablando ni tan siquiera de España, me refiero a nivel mundial. La Cámara de Comercio Internacional es capaz de tener conocimiento y de regular aspectos en todo el mundo. Entonces ha detectado pues una serie de incoherencias que para evitarlas pues recomienda que las instrucciones tanto al transportista, al agente de aduanas o al transitario, pues deben estar en consonancia con el reparto de obligaciones entre vendedor y comprador, pues de acuerdo a la regla Incoterms 2020. ¿No? En definitiva, hay que decir que, a modo de resumen, oye, pues la emisión correcta de la documentación nos va a permitir mitigar riesgos contractuales y de tipo legal. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Vamos a hablar de los medios de pago internacionales. Dice, dice Natalia, si todo está bien. Ay, Natalia, no he visto, a ver si veo la pregunta. Si veo el chat. Si todo está bien, es necesario exportar a la UE. En teoría, estamos hablando de que la Unión Europea es un territorio de libre comercio tanto de personas como de capitales y, por supuesto, de mercancías. Dentro de lo que es el territorio de la Unión Europea, lo único que se necesita en lugar de un despacho de aduanas es una declaración, Natalia, de que se ha efectuado una exportación. Es un mero formulismo de carácter administrativo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo también. Recordáis que en algún instante os he dicho que la regla SWORD, que quizá para lo que es el transporte internacional no es la más adecuada. ¿Por qué? Pues porque hay que cumplir una serie de obligaciones. En este caso, la obligación aduanera pasa por hacer esa declaración administrativa. Si no llega a hacerse, pues puedes tener alguna dificultad de carácter fiscal. Exclusivamente en el caso de, un momento por favor, a ver, ¿cómo en los países nórdicos, Noruega será? Ay, he perdido otra vez la pregunta. Medio segundo, por favor. Te lo digo yo, no te preocupes. Dime, Dice, dímela. con los países nórdicos, Noruega, Islandia, ¿sería necesario o recomendable contratar seguro y preparar esta documentación? A ver, lo de contratar seguro con esos países y con cualquier país, con independencia del tipo de Incoterms que estés utilizando. Si estás utilizando el Incoterms CIP, los de que el seguro y el transporte son por cuenta tuya, es obligatorio que contrates. Y si no, es un asunto que tienes que valorar quién contrata, si contratas tú o contrata a tu cliente, pero sí que hay que contratar. Sí que hay que contratar sin duda.
Vale, dice que va bien. ¿Alguna otra? ¿O seguimos, le metemos mano a los medios de pago? Vamos con los medios de pago. A ver, algo que planteamos como exportadores, pues tiene que ver con lo que el grupo que yo denomino riesgos comerciales. Y es un aspecto bien sencillo, bien sencillo. Quiero cobrar de forma segura. El riesgo de impago, pues, como Teruel, también existe. Por tanto, debemos prepararnos para esta posibilidad. Y es aquí donde van a entrar en juego varios factores. El medio de pago, la banca o las compañías aseguradoras de las que ya hemos hablado. La primera fórmula que se nos ocurre es, o que a mí se me ocurre, quiero cobrar en euros y por adelantado. Sin embargo, cobrar en euros y por adelantado no siempre es posible, ni, me atrevo a decir, ni recomendable. Habrá que analizar quién es, dónde se encuentra, cuáles son las expectativas del importador. También hemos de ponderar qué situación tenemos en el mercado. ¿De verdad siempre podemos exigir cobros en euros y antes de que se produzca la entrega de la mercancía? Sería lógico y natural que el importador nos exigiera una contrapartida. Posiblemente nos pida un aval de pago anticipado. Y si es así, si nos ha pedido un aval, ¿dónde está la ventaja de ese cobro anticipado? Cuando la entidad financiera nos puede exigir una aplicación de fondos y que además va a llevar unos costes financieros adicionales. Por tanto, tenemos que analizar los distintos medios de cobro y, si cabe, combinarlos con instrumentos de cobertura. Estos instrumentos de cobertura me estoy refiriendo a avales, garantías stand-by a nuestro favor o, en el caso de que contratemos en divisa, pues los famosos forward en divisa. Quiero cobrar de forma segura. Los instrumentos de pago usuales en el comercio internacional en realidad no han cambiado en su concepto básico. Lo que sí es cierto es que las comunicaciones entre las entidades financieras han avanzado muchísimo en rapidez y principalmente en seguridad. Me refiero al envío de mensajería autenticada, que ya habréis oído hablar del famoso SWIFT o las cámaras de compensación europeas, etc. Sin hacer referencia a transacciones en efectivo, por razones obvias, pues catalogaremos el medio de pago de menor a mayor coste y, por tanto, de mayor a menor riesgo. Más coste, menos riesgo, menos coste. En primer lugar, tenemos los cheques y las transferencias. Son los más utilizados y los que conllevan un mayor riesgo para una de las partes. O bien el exportador embarca sin garantía de pago, o por el contrario es el importador el que paga por anticipado. Una de las dos partes está claramente en desventaja. Son los medios más baratos. Personalmente prefiero la transferencia de cheque, pues evitamos fraudes de manipulación o el posible extravío de los cheques, ¿no? En segundo lugar, nos encontramos con las remesas documentarias, también llamadas cobranzas o collection en el argot bancario del que vengo. Poco conocidas o al menos poco utilizadas. Este medio de pago, la cobranza, la inicia el comprador. ¿Cómo? Pues enviando instrucciones muy concretas al banco del comprador para que tenga acceso a los documentos comerciales que van a poder despachar la mercancía. De esta manera, el exportador embarca sin garantía de pago, aunque bien controlará la mercancía en destino. Y por su parte, el importador va a pagar o va a aceptar el pago de esos documentos contra la recepción de esa documentación que le va a permitir la retirada de los bienes. Finalmente, el amor de mi vida, el medio de pago que a su vez es instrumento de financiación y garantía. Es un 3 en 1.
me estoy refiriendo, pues eso, pues a la carta de crédito. El exportador embarca con una garantía bancaria y controla la mercancía en destino. Es decir, hasta que no se paguen esos documentos, la mercancía va a seguir estando en tus disposiciones y a tu disposición. Y mientras tanto, el banco del importador pues pagará contra los documentos que haya recibido y se los entregará al importador para que retire las mercancías. La carta de crédito o crédito documentario es el instrumento de pago por excelencia en lo que a comercio internacional se refiere, si bien, bueno, pues no tiene la gran utilización. ¿Cuáles son vuestras experiencias? Venga, va, ahora ya no os dejo pasar, ahora ya hay que tirarse al ruedo. Os tengo que decir que, a pesar de que este tiene mayor riesgo, la mayor cantidad de transacciones internacionales se resuelven mediante la transferencia bancaria y que la carta de crédito o crédito documentario, a pesar de ser el instrumento de pago por excelencia desde el punto de vista internacional, pues es de los que menos se utilizan. Ángel, hola Ángel, buenos días. Sí, 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 me gusta, me gusta. No sé si me gusta más de la cuenta, pero sí que me gusta. Ahora me estoy echando un amante nuevo que es la carta de crédito stand-by, que esa me mola más todavía. La carta de crédito stand-by es la que en este instante creo que gana mis predilecciones. Bueno, continuamos. Em, el momento embarque. Retomemos uno de los aspectos críticos en la compraventa, que es el lugar de la entrega de las mercancías, es decir, dónde y cuándo se produce la transmisión del riesgo de vendedor a comprador. Una vez más, la Cámara de Comercio Internacional aborda la necesidad de clarificar de una manera objetiva pues, este punto tan relevante. Su elección comporta la identificación del lugar de entrega o de destino, como ya hemos visto antes en el capítulo de los 5T. Dentro de las obligaciones del vendedor, pues en el artículo referido a la entrega se define en los 5T cómo se produce la misma, cómo se produce la entrega y el lugar o punto de entrega o destino. Este artículo es determinante para identificar la distribución de riesgos y costes, lo que implicará que debamos realizar unas tareas u otras. Vamos a ver a continuación los aspectos más notables que hemos de tener en cuenta a la hora de embarcar. En primer lugar, yo diría que con el calendario de embarque llega el momento de remangarse, pues hay una decena de fechas a vigilar cuando se acerca el momento de nuestro envío. En primer lugar, el vencimiento de nuestra oferta. Oye, que esté vigente cuando si procediera a revisar los precios. El transporte. Se deberá tener en cuenta quién contrata el transporte y las fechas disponibles por los porteadores, tanto para el transporte interior, el transporte internacional o la compañía naviera, ¿no? Podríamos encontrar que si esto no lo tenemos en cuenta, en que estaríamos ante un incumplimiento en el momento de entrega. La entrega de la mercancía, que se realizará evidentemente dentro de lo que es o la fecha o dentro del plazo acordado. El seguro de crédito a la exportación. Oye, pues dentro de la validez de la cobertura contratada hay que dar el aviso pertinente de que estoy haciendo una exportación. Los seguros de transporte pues tienen que ser contratados con anterioridad a la carga. Certificaciones, pues con la anterioridad que se requiera cada tipo de documento, pues hay que hacerlas, hay que tener todas las certificaciones y desde luego antes de que se produzca el despacho de exportación. La inspección de la mercancía previa al embarque, si es que este hubiera sido el caso acordado con nuestro cliente, pues hay que dar el aviso suficiente para que lo haga. El cobro anticipado, pues tengo que verificar si verdaderamente han llegado los fondos antes de embarcar.
Si es el cobro a través de carta de crédito, pues tengo que haber recibido la carta de crédito. La Cámara de Comercio recomienda que se reciba antes de 30 días de que se produzca el embarque, pues para revisar los condicionados, etcétera. Las cartas de crédito tienen sus propias cláusulas específicas, la fecha de embarque, el periodo para presentar documentos y el vencimiento, pues serían 3 fechas que se han de cumplir para evitar discrepancias. Si tenemos avales o garantías, pues se han tenido que recibir con la suficiente antelación. Después hay que verificar que el embarque se realiza dentro de los límites establecidos en el condicionado, en las fechas o con los avisos pertinentes de estas avales y garantías. Y, por si fuera poco, pues será el transitario quien pueda advertirnos sobre cualquier otro tipo de calendario a tener en cuenta. Llegado el momento de embarque, comprobación, embalaje y marcado de la mercancía. No sirven los embalajes y marcada de la mercancía para un tránsito doméstico dentro de lo que es España, que cuando estamos haciendo un transporte internacional. Aquí la Cámara recomienda que sea de la manera apropiada para su transporte. No quiere decir que sea de la manera razonable o usual, sino que se tiene que estar adecuada a los efectos del transporte internacional y que puedan ser verificados por el transportista. Los avisos y las notificaciones al comprador, pues hay que tener en cuenta que para cada una de las reglas Incoterm se indica expresamente cuáles son las notificaciones que se han de realizar al vendedor y las notificaciones que tiene que realizar el vendedor al comprador y viceversa. Hay que avisar de acuerdo con la regla elegida, de tal manera que le permita al importador la recepción de las mercancías o que la mercancía ha sido entregada o que el porteador, oye, no se ha hecho cargo de la mercancía. O sea que todos estos aspectos son, hay que tenerlos en cuenta. ¿Algún comentario que se os ocurra sobre este apartado del embarque? Es relevante. Esto es uno de los aspectos que en este checklist esencial es uno de los aspectos muy a tener en cuenta. Ya lo iremos desgranando cuando tengamos oportunidad de hacerlo. Coberturas. Hablamos de riesgo estratégico. El riesgo estratégico es de los más ambiguos, en el que quizá no se suele pensar mucho o incluso se suele dejar para el final de los finales. Numerosas empresas han tenido dificultades como consecuencia de una mala toma de decisiones o de no poseer el grado de preparación más adecuado para afrontar los riesgos en la exportación. Si enfocamos nuestras operaciones en países inestables a nivel político o no contamos con personal que entienda de comercio internacional, pues es probable que nuestra estrategia de exportación no sea la más apropiada. Es necesario, sin duda, tener una planificación de nuestras transacciones. ¿Cómo? Pues tampoco hay que volverse muy loco. Es, en primer lugar, valorando y entendiendo los riesgos y a continuación, cuando lo consideres conveniente, una vez que has valorado y has entendido los riesgos que estás corriendo, pues te vas a cubrir con las aseguradoras que nos den confort. Pues de la misma manera que aseguramos nuestra casa o aseguramos nuestro vehículo. Si entendemos la importancia de que tanto nuestros equipos como nuestros colaboradores, como nuestros proveedores financieros nos inspiran confiabilidad y eficiencia, entonces, sin duda, nuestras exportaciones serán todo un éxito. Vamos al ataque. Diferentes tipos de cobertura a tener en cuenta para mitigar riesgos comerciales y riesgos financieros. Ya hemos hablado, en primer lugar, el seguro de crédito en la exportación. Con estas compañías aseguradoras, el exportador queda cubierto del posible impago. También podría estarlo del riesgo por resolución anticipada del contrato, con una cobertura, un porcentaje de cobertura muy elevado de los riesgos tanto políticos y comerciales. Atención, que no queda cubierto el litigio comercial. Seguro de transporte. Las indicaciones de la Cámara de Comercio Internacional nos encaminan hacia el seguro a todo riesgo.
este seguro a todo riesgo es similar al del Instituto de Aseguradores de Londres con sus pólizas con cláusulas A. Quedaros este detalle en cuenta. Además, pues hay que evaluar la conveniencia de añadir expresamente la cobertura de otros riesgos no cubiertos por este tipo A, este que he dicho que quiere ser a todo riesgo, pero a pesar de todo riesgo no está cubierto, por ejemplo, el sabotaje y terrorismo, guerra, huelgas, productos congelados, etc. Esto, las cláusulas de todo riesgo no están cubiertas. Otro seguro para mí importante, el de responsabilidad civil por productos. Claramente, con independencia de que cumplamos todas las normas, pues es conveniente valorar una cobertura que nos ampare en el caso de reclamación por el potencial consumo de un producto en mal estado. Incluso también es necesario valorar la extensión de este seguro para cubrir los posibles gastos por si hipotéticamente hubiera que retirar del mercado un producto defectuoso antes de que se dañe al consumidor. El mercado de divisas, pues aquí estamos hablando ya de comprar y de asegurar las monedas. El mercado de divisas es un mercado abierto y descentralizado, es decir, este mercado de divisas no responde o no está supervisado por una autoridad específica, funciona en formato 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Cómo accedo? Pues a través de los bancos que nos permitan asegurar unos cambios a futuro, eurodivisa o divisa a divisa. Y estos cambios asegurados los puedo aplicar a los cobros, a los pagos de nuestras operaciones, fijándose en este instante, en el momento presente, el contravalor a futuro de las divisas que voy a cobrar en un vencimiento diferido, eliminando de tal manera el riesgo de cambio por la fluctuación que puedan tener el precio de estas monedas. Avales y garantías. Es un producto bancario importante, independiente de la operación principal, que nos va a asegurar el cobro en el caso de que nuestro cliente pues, no cubra con sus obligaciones contractuales. En este caso, con estos avales y garantías, quedaría cubierto el litigio comercial, puesto que se trata de un producto financiero y de carácter independiente de la operación principal. Y por último, pues para mí el que creo que hoy por hoy es un producto muy eficaz, que es la stand-by carta de crédito. Estamos ante una garantía que desde luego es muy eficaz cuando existe un envío recurrente y continuado de mercancía durante un periodo determinado de tiempo y cuando hemos establecido como el acuerdo de pago en formato cuenta abierta, es decir, mando la mercancía y ya cobraré. Claro que cuando de una garantía o de una stand-by estamos hablando, está muy bien, pero ¿qué cláusulas tiene que poner? Lo que diga el banco que la emite por cuenta de mi cliente, pues mi propuesta, señores, es que hay que anticiparse, facilitándole a nuestro cliente un modelo donde queden bien recogidas determinadas cláusulas que cubran nuestras necesidades. Comentarios, por favor. Mientras que bebo un poco de agua. No sé si es que estáis muy atentos o es que os habéis desconectado y seguís haciendo muchas cosas. Bien. Hablemos de... Estamos atentos, dice Natalia. Muchas gracias, Natalia. No me da para escribirlo todo, dice. Bueno, pasaremos esta presentación. Financiación. La pregunta es, ¿cómo me financio? Como diga mi gerente de cuenta en la actividad financiera. Y si lo hago así, ¿qué es lo que ocurre? Que puedo pensar que si se trata de un producto financiero de temporada, ¿no? Vamos a ver las distintas fórmulas de la que a mí me gusta llamar financiación finalista. Financiación finalista relativa al comercio exterior. Las entidades financieras proporcionan productos de crédito similares a los utilizados para las operaciones domésticas, aunque algunos de ellos son más sofisticados y apropiados para el comercio internacional.
vinculando a las operaciones concretas de bien de importación o bien de exportación. La financiación finalista suele estar amparada en pólizas globales de intervención única y se cubren 4 tipos de riesgos. El riesgo comercial, cuando hablamos de anticipos de exportaciones o de factoring internacional. Riesgo financiero, cuando hablamos de financiar importaciones, de prefinanciar exportaciones, el confirming internacional, etcétera. El riesgo contingente, es decir, cuando no hay una salida de dinero inmediata, estamos hablando de las cartas de crédito, los avales y garantías. Y por último, como cuarta parte de este grupo, no menos importante, sería lo que se llama en el árbol bancario el riesgo equivalente de contrapartida, que es lo que nos va a permitir la contratación de seguro de cambio, de divisa. En definitiva, la financiación finalista suele estar amparada en una póliza paraguas para toda la operativa de comercio exterior. Dentro de esta financiación no vamos a no vamos a valorar la financiación a medio y largo plazo, lo que se llama la Export Finance, pues esta es una financiación que está diseñada para proyectos de entrega de bienes que supera un año y parece que este no sería el foro. ¿Cómo me puedo financiar? Pues la financiación finalista puede ser tanto en euros como en divisas en función de la moneda de la venta y del riesgo que quiera asumir. ¿Qué consigo? Claramente el reembolso de contado de operaciones con pago aplazado que me van a otorgar una imagen de solvencia ante mis clientes extranjeros. Es decir, yo le digo a mi cliente, págame dentro de 90 días, sin embargo yo voy a disponer de los fondos en el día de hoy. Los costes, pues puedo financiarme a tipos de interés más atractivos en determinadas divisas si es que mis cobros van en esa misma moneda y además voy a evitar los costes de un seguro de cambio. Dentro de esta financiación, el primer grupo estaría en lo que llamamos la prefinanciación. Se trata de un crédito puro con nuestra única garantía y normalmente para confirmar que la operación responde de una exportación, pues el banco podría verificar la existencia del pedido, de que existe un pedido en firme, ¿no? Los fondos obtenidos estarán destinados a los costes de la fabricación o al acopio de la mercancía. Esta prefinanciación cubre el periodo que va desde que se firma el contrato de venta o de fabricación del producto hasta que se realiza la exportación. En el segundo gran grupo, pues estamos hablando del anticipo de exportaciones. Hay distintas modalidades, anticipo de facturas, anticipo de remesas, de créditos comunitarios, forfaiting. Vamos a revisar los más conocidos, un par de ellos, creo que estos los conocéis o los habréis oído hablar, el factoring, que nos ofrece, aparte de lo que es la financiación propiamente dicha, pues nos ofrece gestión de cobro y la cobertura del riesgo deudor. El confirming, realmente se trata de una financiación cuyo riesgo recae en el comprador, en nuestro cliente. Cuando nuestro cliente nos ofrezca la utilización de estas líneas de confirming para el pago de nuestras facturas, pues vamos a obtener liquidez sin consumir nuestros límites en bancos y sin impacto en lo que es la central de información del riesgo del Banco de España, lo que es la CIRBE, ¿no? Y lo que para mí es la guinda del pastel en cuanto a la financiación se refiere es la compra sin recurso. ¿Qué hemos de conseguir? Pues la compra sin recurso. Contractualmente, pues hemos de trabajar las exportaciones para conseguir que nuestros proveedores financieros accedan a esta situación ideal. El anticipo sin recurso implica que nosotros como vendedores exportadores, una vez que cedemos nuestras facturas, dejamos de tener riesgo de impago por el importe financiero. Y si estas facturas no son pagadas por insolvencia del deudor, pues nuestra empresa no se verá afectada. No obstante, el vendedor exportador seguiremos siendo responsables por cualquier otra causa de impago, incluyendo pues, las disputas comerciales. Hay que decir que os aseguro que los bancos tienen un apetito voraz por la compra sin recurso de las cartas de crédito. Ángel, ya vuelvo a hablar de las cartas de crédito, principalmente si están confirmadas por ellos mismos.
Me imagino que algunos de vosotros ya utilizáis estas pólizas globales y que en general estaréis utilizando las líneas generales de negocio doméstico. Bien, estamos llegando al final. El seguimiento del cobro. Y ahora viene cuando la matan. Eso decíamos cuando en las películas de malos de antiguamente, ¿no? El seguimiento del cobro. Quizá podríamos considerar que esta tarea no nos corresponde, que es cosa de otro departamento o de otras personas. Lo que sí está muy claro es en esta eficiencia de una llave maestra para las exportaciones que estamos tratando hoy, es que el cobro afecta al fin de la operación de la actual, de esta operación que estamos tratando hoy, o de las operaciones venideras. Vamos a ver qué rutinas hemos de seguir con independencia de a quién corresponda hacerlo dentro de nuestra organización. La forma de pago acordada con nuestro cliente va a hacer que las verificaciones a realizar, en principio, sean diferentes. Si tenemos un cobro por transferencia, pues no es suficiente con que nuestro cliente nos envíe un comprobante de que ha realizado el pago. La experiencia dice que en ocasiones dichos documentos son apócrifos. Comprobaremos, por tanto, que se han recibido los fondos en nuestra cuenta y entonces cerraremos el expediente o reclamaremos a nuestro cliente y en su caso comunicaremos a la aseguradora el impago solicitándole el importe debido. Si el cobro es con remesa o con cobranza, pues llegada la fecha de pago verificaremos que la recepción de los fondos se ha producido y en su caso nos dirigiremos a nuestro cliente y a nuestro banquero para reclamar y si se mantiene la situación de impago, pues hemos de evaluar la repatriación de la mercancía o la venta de la mercancía a otro posible cliente en destino o directamente el abandono de la mercancía. Es muy importante tener en cuenta los plazos que tengamos para informar del impago a la compañía aseguradora. Hablábamos de CERCE, COFACE, crédito, caución, etcétera, ¿no? Con el fin de que no se vea perjudicada por nuestra reclamación en el caso de que ésta se produjera fuera de plazo. Si cobramos con una carta de crédito, pues hay que agendar una fecha para que nuestro banquero nos informe si los documentos que le hemos presentado han resultado conformes o si se observan discrepancias, en cuyo caso tendríamos que estar pendientes de su aceptación. Pues después tendríamos que agendar la fecha de cobro. Si cobramos con la cobertura de un aval, una garantía o una stand-by, pues igual tras el embarque nos agendaremos la fecha de pago. Pues si no se reciben los fondos, solicitaremos a nuestro banquero la ejecución de la garantía que hayamos recibido a nuestro favor. La gestión del impago cuando existe una cobertura de una compañía asegurada. COFACE, CERCE, que antes había, Solurio, que antes había comentado. Pues, oye, cuando a pesar de todo se produce el impagado, recurriremos a nuestra aseguradora. La reclamación tiene que estar hecha de acuerdo a las condiciones pactadas. Hay que ser cuidadosos con los plazos de aviso y con los plazos de reclamación. ¿Qué ocurre si se ha producido el impago cuando no existe cobertura o bien existe un sobregiro, entendiendo el sobregiro que hemos mandado más mercancía de la que nuestra aseguradora nos ha cubierto? O cuando existe una discrepancia comercial. ¿Qué ocurre? Pues cuando se producen estos impagos, pues nos gestionaremos con nuestra aseguradora habitual el recobro del impago y si esto no fuera posible, pues tendríamos que recurrir a empresas expertas en el recobro internacional de impagos que en general suelen cobrar sus honorarios únicamente en los casos de éxito. Y otro asunto que debemos tener en cuenta es la declaración de cobros y pagos ante nuestras autoridades monetarias. Desde el año 2013 debemos informar directamente, que antes lo hacíamos a través de las entidades financieras, debemos informar directamente al Banco de España de las transacciones que realicemos con no residentes y que conlleven cobros o pagos. Dependiendo del volumen, estas declaraciones serán mensuales, trimestrales o anuales.
Hasta 50 millones de euros utilizaremos el formulario electrónico ET003, que es una declaración anual resumida que se presentará cuando la suma de las transacciones con el exterior durante el año resultan iguales o superiores a 1 millón de euros e inferior a los 50. ¿Alguna duda, algún comentario? Pues ya habríamos completado nuestra lista de verificación. Ahora, pues lo que procede es plasmarla de una manera ordenada, ¿no? Entonces, la solución 1 es que me cojo la cristalera de la sala de reuniones y la utilizo como pizarra y voy chequeando el avance de las tareas, aunque quizás me tilden de loco mis compañeros, ¿no? Y necesitaré una pared para cada pedido que tenga en marcha. Entonces os propongo otra solución. Os propongo que mediante una hoja Excel o una impresión de ficheros tipo PDF recojamos de una manera ordenada nuestra llave maestra para garantizar transacciones comerciales. Opción de flecha, a ver si esto lo dejo, vale, ¿no? Aquí. No me deja, a ver. Ahora me deja. Bien. Estaría en una hoja de cálculo de este tipo, donde para cada propuesta de pedido tendría un cliente, un país y una fecha, ¿no? Entonces, de todos estos aspectos que hemos visto, luego iría uno a uno, pues viendo cómo va soportando esta situación. Esto no es más que una forma de ejemplo de esta lista de verificación. Vería si lo que procede en este caso, las sanciones internacionales, la verificación de países, pues si no aplica, si está pendiente, si está realizado, no aplica. Incluso pondría un comentario. El aseguro de crédito a la exportación, pues tendría que ver si tengo disponibilidad y si hay coste, pues en este caso, no dejáis nada más que un ejemplo, pues ya digo que está analizado y que hay saldo suficiente. Y los costes, pues que no aplica hacer una verificación. Muy bien. La confirmación del riesgo país, disponibilidad de nuestro banquero para la confirmación de la hipotética carta de crédito, pues en este caso estaría pendiente y en este caso pues los costes también estarían pendientes. Bien, aquí tengo los distintos aspectos que me he tenido en cuenta, los nuevos clientes, el contrato y la factura pro forma, el Incoterm, los documentos, los medios de pago, el embarque, etcétera. De tal manera que lo que vamos a conseguir pues es un segundo, sería un resumen o una situación de pedido de esta manera, donde siempre tendríamos a la vista pues todos aquellos aspectos que en mi opinión nos va a facilitar y nos va a dar muchísima tranquilidad en una operación de exportación. Os puede parecer una lista extensa, pero esta es la cruda realidad. Todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta cada vez que tenemos un nuevo cliente o que tenemos un nuevo pedido. Claro que las tareas serán mucho más ágiles y mucho más rápidas, pues en el instante en que nosotros vayamos haciéndolas de una manera continuada con un mismo cliente. Pues y hasta aquí os puedo leer. Ahora sí que comienza vuestro turno. Hay que decir, si me permites, Teresa, que está previsto que se convoquen cursos, talleres presenciales, que el primero estaría previsto que se celebre en la sede del IPES, en Toledo, donde vamos a desarrollar todas las tareas que se han citado en esta lista esencial para nuestra exportación. Correcto. Bueno, pues tras esta jornadas formativas del curso taller, pues vamos a poner a disposición
de las empresas participantes, pues un número determinado de horas de consultoría gratuitas, pues por gentileza del IPES. Ya más, igualamelo, como dice nuestro querido José Mota. Gracias, Alejandro. Pregunta general, ¿nos puedes aconsejar, a ver, un segundo, ¿nos puedes aconsejar proveedor de transporte para pequeños productos de gastronomía a la Unión Europea para que llegue al país de destino en unos 2 días y que no sea excesivamente caro? Yo creo que esto podemos hablar por en una parte. El problema que tienen los productos de gastronomía es que el embalaje debe ser de una manera muy cuidadosa. A mí se me ocurre el propio departamento de correos o se me ocurre pues compañías de tipo DHL. Gracias, Alejandra. Eso es un poco para pequeñas paqueterías. A mí se me ocurren esas dos fórmulas. O correos, correo. Diferencias, Ángel Luis, entre la carta de crédito y la carta de crédito de stand-by. Así, muy cortito, Ángel Luis, la carta de crédito de stand-by no se ejecuta para cada uno de los pedidos, sino que la tendríamos abierta para un envío continuado de mercancías. Imagínate que vas a hacer un envío de mercancías durante un año, pues tendrás abierta una carta de crédito pues exclusivamente por ese año, evidentemente, pero por un importe mucho más pequeño a lo que son los envíos que componen ese pedido general. De tal manera que tú vas a seguir cobrando por transferencia y solo en el caso de que se produzca el impago de uno de los envíos es cuando pondrías en marcha esa carta de crédito stand-by. La documentación es extraordinariamente ágil y sencilla en comparación con la documentación que ya sabemos que se nos ponen las manos redondas a veces para presentar los documentos del cobro de una carta de crédito de exportación. Es mucho más sencilla, mucho más ágil y mucho más barata, puesto que los importes de las cartas de crédito son inferiores. Estaríamos hablando pues entre la cuarta y la quinta parte del importe de lo que son todos los envíos contratados. Grosso modo, Ángel. Miguel, muchas gracias. A la hora de poner precio a nuestros artículos fabricados, entra el tema del transporte. Entra el tema del transporte, lo tienes que tener en cuenta en cuanto al precio final de tus mercancías, ¿vale? El transporte se produce con independencia que lo pagues tú como exportador en el momento de contratar o que lo pague tu cliente y tú te quitas, en este sentido, te quitas del medio. Pero la realidad es que el coste existe, el riesgo existe. La pregunta es si, lo que os decía, os acordabais que decíamos, para determinar la regla Incoterm correcta, tenemos que hacernos 3 preguntas y luego otras 3 preguntas y luego, pues quizá alguna otra pregunta más. ¿Cuál es la historia? Oye, yo quiero asegurar, quiero yo contratar que mi mercancía viaje de una manera determinada y yo no me voy a fiar de cualquier transportista que meta el camión en mi muelle de carga y me olvido, o si me olvido porque me fío absolutamente de mi cliente y que mi cliente contrate. Esto es lo que los que tenemos que preguntar. Mi opinión personal, si yo fuera el vendedor, yo contrataría el transporte y el seguro de transporte de esa mercancía. Si yo fuera, evidentemente, eso implica que de salida el precio de mi mercancía es más caro. ¿Qué obtengo con esto? Pues que yo voy a controlar quién está llevando mis mercancías al destino y qué compañía aseguradora está cubriéndome el riesgo de cualquier tipo de incidente. Sin embargo, si fuera importador, haría lo mismo. Yo también querría contratar la compañía de transporte y la compañía de seguros. Esto va a depender de las situaciones del mercado y de la confianza que yo tenga con mi transitario y también de lo que es la gestión, comercial, de cómo
esa gestión comercial se resuelve, porque igual que yo como importador quiero, os decía hace un instante, que quiero contratar el seguro y el transporte, como exportador también lo quiero contratar. Entonces, las dos partes no pueden contratarla y las dos partes no pueden dejar de contratar. Sobre todo calcular los aranceles para incluirlos a la hora de calcular el precio final de nuestra mercancía. El arancel, cada producto tiene unos aranceles. Eso te resultan de una manera inmediata importante tener en cuenta cuando eres importador. En las exportaciones, nuestra mercancía no está sujeta a ningún tipo de arancel a la hora de pagar. El arancel para las exportaciones no existe, pero sí existe en el país de que se trate, en el país de nuestro cliente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay ciertas certificaciones, como os comentaba, el certificado EU1, que eso nos va a permitir que el arancel sea de alguna manera pues más barato que si no se prepara este tipo de certificación EU1. Hay un asunto a tener muy en cuenta y es que efectivamente nuestras mercancías tienen que ser españolas o bien de origen de una comunidad europea para que se pueda obtener este certificado EU1. Quien nos va a socorrer en este sentido de cuál es el arancel que se aplicará, pues va a ser la compañía transitaria o el agente de aduanas. De nada, vamos. Más preguntas. ¿Algo más? ¿Quiere decir alguien o escribir? Que lo tenemos aquí ahora a Gregorio. Efectivamente. Este es el momento. De todas formas, en pantalla tenéis mi correo electrónico y tenéis también mi número de teléfono. Quiero decir que bien por teléfono, bien por WhatsApp, bien por correo electrónico, cualquier asunto que os surja, pues desde luego que estaré encantado de poderos ayudar. Y desde luego que vuestros comentarios nos ayudan sin duda. Bueno, pues yo creo que si... Perdonad que me he desconectado un momento escuchando aquí a mi compi. Si no hay nada más que queráis comentar, pues ya luego le escribís. A ver, Andrei dice, hola, la tabla de Excel con el checklist, ¿se puede compartir? ¿Se la enviamos, Gregorio, o qué? Esto lo veremos cuando hagamos El lo siguiente veremos curso. cuando hagamos los talleres presenciales. Vale. Los talleres presenciales serán convocados en el año que viene. Yo os enviaré comunicación. Bueno, como siempre enviamos toda la formación a toda la base de datos de IPEX, pero haré una comunicación específica para los que habéis estado apuntados en esta sesión. ¿Vale? Así que estamos pendientes y cuando ya lo podamos convocar, pues nos apuntamos y, y participáis, ¿vale? Y mientras tanto, insisto que aquí tenéis, gracias a ti, Loli, ya tenéis aquí mis datos por alguna cosa, alguna pregunta que os vaya surgiendo, mientras que se produce la convocatoria de los talleres. Eso es. Bueno, pues yo qué sé, lo dejamos aquí ya, ¿no? ¿No nos Pues pongamos a cantar villancicos o algo? yo creo que estaría bien. Felices Navidades y muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro interés. Un gran abrazo Pues a todos. muchas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, gracias.